invito a abrir sus Biblias en Esdras capítulo 10. Hoy terminamos el libro de Esdras y comenzamos, Dios mediante, si Cristo no viene en estos días, comenzamos Nehemías la próxima semana. Recordemos que en el original hebreo estos son un solo libro. El libro de Esdras incluye Esdras y Nehemías. En nuestras Biblias los tenemos separados, pero es el mismo libro y el mismo propósito. Esdras capítulo 10. Abran sus Biblias, síganme conmigo en la lectura de la palabra de Dios. Vamos a leer y luego vamos a orar al Señor. Y yo quiero pedirles algo, que en el momento de orar, que todos podamos orar al Señor, para que Él nos hable. No hay nada sobrenatural en lo que estamos por hacer de nuestro lado. Humanamente no hay nada maravilloso, pero es la presencia de Dios y de su Espíritu la que puede hacer milagros en nuestros corazones por medio de su palabra. Así que les pido por favor que oren con fe al Señor para que Él nos bendiga y nos hable. Esdras capítulo 10. Dice así la palabra de nuestro Dios: mientras Esdras oraba y hacía confesión, llorando y postrándose delante de la casa de Dios, una gran asamblea de Israel, hombres, mujeres y niños, se juntó a él y el pueblo lloraba amargamente. Y Secanías, hijo de Jehiel, uno de los hijos de Elam, respondió y dijo a Esdras: hemos sido infieles a nuestro Dios y nos hemos casado con mujeres extranjeras de los pueblos de esta tierra, pero todavía hay esperanza para Israel a pesar de esto. Hagamos ahora un pacto con nuestro Dios, de despedir a todas las mujeres y sus hijos conforme al consejo de mi Señor y de los que tiemblan ante el mandamiento de nuestro Dios, y que sea hecho conforme a la ley. Levántate, porque este asunto es tu responsabilidad, pero estaremos contigo, anímate y hazlo. Verso 5. Esdras se levantó e hizo jurar a los principales sacerdotes, a los levitas y a todo Israel que harían conforme a esta propuesta, y ellos juraron. Después se levantó Esdras de delante de la casa de Dios y entró a la cámara, es decir, la habitación de Johanán, hijo de Eliasib, y aunque entró allí no comió pan ni bebió agua, porque hacía duelo a causa de la infidelidad de los desterrados. E hicieron una proclama en Judá y Jerusalén a todos los desterrados para que se reunieran en Jerusalén, y a cualquiera que no viniera dentro de 3 días conforme al consejo de los jefes y de los ancianos, le serían confiscadas todas sus posesiones, y él mismo sería excluido de la asamblea de los desterrados. Se reunieron pues todos los hombres de Judá y Benjamín en Jerusalén dentro de los 3 días. Era el mes 9, el día 20 del mes. Y todo el pueblo se sentó en la plaza delante de la casa de Dios, temblando a causa de este asunto y de la intensa lluvia. Entonces se levantó el sacerdote Esdras y les dijo: vosotros habéis sido infieles y os habéis casado con mujeres extranjeras, añadiendo así la culpa de Israel. Ahora pues, confesad al Señor, Dios de vuestros padres, y haced su voluntad. Separaos de los pueblos de esta tierra y de las mujeres extranjeras. Y toda la asamblea respondió y dijo a gran voz: está bien, tal como has dicho, es nuestro deber hacer. Solo que el pueblo es numeroso y es la temporada de lluvia, y no podemos permanecer fuera. Tampoco se puede hacer todo en un solo día ni en 2, porque hemos pecado en gran manera en este asunto. Que nuestros jefes nos representen, que nuestros jefes representen toda la asamblea, y que todos aquellos en nuestras ciudades que se han casado con mujeres extranjeras vengan en tiempos señalados junto con los ancianos y jueces de cada ciudad, hasta que la tremenda ira de nuestro Dios a causa de este asunto se aparte de nosotros. Verso 15. Solamente Jonatán, hijo de Asael, y Jaasías, hijo de Tikva, se opusieron a esto con Mesulam y el levita Sabetai respaldándolos. Pero los desterrados sí lo hicieron, y el sacerdote Esdras designó a hombres jefes de casas paternas
por cada una de las casas paternas, todos ellos por nombre. Y se reunieron el primer día del 10º mes para investigar el asunto. Y terminaron de investigar a todos los hombres que se habían casado con mujeres extranjeras el primer día del mes primero. Entre los hijos de los sacerdotes que se habían casado con mujeres extranjeras, se encontraron de los hijos de Jesúa, hijo de Josadac, y de sus hermanos, Maasías, Eliezer, Jarib y Gedalías. Ellos juraron despedir a sus mujeres y siendo culpables ofrecieron un carnero del rebaño por su delito. De los hijos de Imer, Ananí y Zebadías. De los hijos de Harim, Maasías, Elías, Semaías, Jehiel y Usías. De los hijos de Pasur, Elioenai, Maasías, Ismael, Natanael, Josadab y Elasa. Entre los levitas, Josabad, Simeí, Kelaía, es decir, Kelita, Petaías, Judá y Eliezer. De los cantores, Eliasib, y de los porteros, Salum, Telem y Uri. También entre los de Israel, de los hijos de Paros, Ramía, Jesías, Malquías, Mijamín, Eleazar, Malquías y Benaía. De los hijos de Elam, Matanías, Zacarías, Jehiel, Abdi, Jeremot y Elías. De los hijos de Satu, Elioenai, Eliasib, Matanías, Jeremot, Zabad y Asisa. De los hijos de Beai, Johanán, Ananías, Sabai y Atlai. De los hijos de Bani, Mesulam, Maluc, Adaía, Jasub, Seal y Ramot. De los hijos de Paham, Moab, Adna, Kelal, Benaía, Maasías, Matanías, Besaleel, Binui y Manasés. De los hijos de Harim, Eliezer, Isías, Malquías, Semaías, Simeón, Benjamín, Maluc y Semarías. De los hijos de Asum, Matenai, Matata, Sabad, Elifelet, Jeremai, Manasés y Semeí. De los hijos de Bani, Madai, Amram, Uel, Benaía, Bedías, Kelui, Banías, Meremot, Eliasib, Matanías, Matenai, Hasai, Bani, Binui, Simei, Selemías, Natán, Adaía, Macnadebai, Sasai, Sarai, Azarreel, Selemías, Semarías, Salum, Amarías y José. De los hijos de Nebo, Jehiel, Matatías, Sabad, Sebina, Jadau, Joel y Benaía. Todos estos se habían casado con mujeres extranjeras y algunos de ellos tenían mujeres que les habían dado a luz hijos. Eterno Padre, el eterno presente Dios, tú estuviste en este mismo momento, Señor, en que acontecieron estas cosas y estás con nosotros. Tú conoces a la perfección todo, Señor, y venimos a ti a pedir tu bendición, a pedir que nos hables, Padre, porque te necesitamos, a pedirte que ablandes nuestros corazones, nuestros oídos, nuestras mentes, a pedirte, Señor, que nos ayudes a no distraernos y escuchar con atención tu verdad, a pedirte que la presencia de tu Espíritu bendiga tu palabra, más cortante que cualquier espada de doble filo. Palabra que usa tu Espíritu para obrar en nosotros los creyentes. Señor, queremos reconocer que tú estás con nosotros. Queremos reconocer que estamos delante de ti y que vamos a escuchar tu palabra de parte de ti. Señor, háblanos y ayúdame a mí a no ser un obstáculo para tu verdad. Bendícenos en el nombre de Jesús. Amén y amén. El título de este sermón es La esperanza del arrepentimiento. La esperanza del arrepentimiento. Y es lo que vemos en este capítulo 10 de Esdras. Hay esperanza firme frente al pecado cuando lo confesamos, nos arrepentimos y nos volvemos a la voluntad de Dios con acciones concretas. Hay esperanza frente al pecado cuando lo confesamos, cuando nos arrepentimos
y cuando nos volvemos a la voluntad de Dios con acciones concretas. Vamos a dividir este capítulo en 3 secciones. Del versículo 1 al 4, la esperanza frente al pecado. Del versículo 5 al 8, el trato del pecado en el pueblo de Dios. Y del versículo 9 hasta el final del capítulo, el arrepentimiento del pueblo de Dios. Si recordamos el sermón de la semana pasada, este capítulo 10 está sumamente ligado, es la continuación del capítulo 9, donde se nos presenta el pecado del pueblo de Israel. El pueblo había pecado contra Dios, había sido infiel al pacto, así como sus antepasados se habían alejado de Dios, ahora ellos mismos lo están haciendo. Los matrimonios mixtos con los pueblos extranjeros ponían en riesgo el linaje santo, la raza santa y la adoración exclusiva de Israel a su Dios. Como vimos, esto era muy grave y atraería, de no cambiar, la ira de Dios sobre el pueblo nuevamente. Y Esdras reconoce en su oración que quizás en esta ocasión Dios los destruiría por completo, porque ya les había mostrado misericordia nuevamente. Su respuesta es presentarse ante Dios, como vimos en el capítulo 9, con una oración de confesión de pecado por el pueblo. Vemos a Esdras postrado ante la casa del Señor. Si ustedes imaginan el templo y este sacerdote Esdras con sus vestimentas de sacerdote postrado en el suelo delante de la casa del Señor, llorando, orando por el pecado del pueblo. Y lo que vemos en esa oración, como vimos la semana pasada, no es una oración de protocolo, no es una oración ritualista o fría, no es una oración como aquel que dice, Señor, perdóname mis pecados en el nombre de Jesús, amén. La santidad de Dios es real. El pecado es real y la culpa del pueblo es real. No hay nada ficticio en esta escena. No hay nada ceremonial en esto. Era cuestión de vida o muerte para el pueblo de Israel. Era cuestión de mantener la fidelidad al pacto de Dios o enfrentar nuevamente la ira de Dios por causa del pecado. Esdras lo sabe muy bien como experto en la ley. Esto no es ficticio. Cuando nosotros nos acercamos a Dios en oración, dice la Escritura que aquel que se acerca a Dios tiene que creer que Él existe y que es galardonador de los que le buscan. Nosotros nos acercamos a un Dios real, siendo nosotros reales y siendo nuestro pecado real en nuestras vidas. Y eso es lo que vemos en este pasaje. Probablemente el pueblo comenzó a escuchar el lamento de Esdras. Si es algo que vemos a lo largo de las Escrituras, que el lamento siempre era una expresión muy visible, muy externa. Había un rasgarse las vestiduras. Había en Esdras vimos que se arrancó pelo de su barba, pelo de su cabeza, delante de todos, y esto empezaría a haber corrido de boca en boca. ¿Vieron lo que hizo Esdras? Miren el sacerdote. Y empezaron a juntarse. Y poco a poco se fueron acercando hasta que hay una multitud de familias alrededor de Esdras, enfrente a la casa del Señor. Y a medida que escuchan esta oración de confesión de pecado de Esdras, todos comienzan a lamentarse junto con él. Los que temen a la palabra del Señor estaban junto a él lamentándose y empiezan a llorar. Y las familias que van llegando y que van escuchando y que van entendiendo qué está pasando, caen en una convicción y empiezan a llorar también amargamente. Todos lloran por el pecado. Fíjense el texto, capítulo 10, verso 1.
Mientras Esdras oraba y hacía confesión, llorando y postrándose delante de la casa de Dios, una gran asamblea de Israel, hombres, mujeres y niños, se juntaron con él y el pueblo lloraba amargamente, amargamente. Eso nos recuerda al llanto de Pedro después de negar al Señor, donde la Escritura nos dice que por causa de su pecado lloró amargamente. El llanto amargo que produce el pecado en nuestros corazones, cuando amamos al Señor, cuando tememos al Señor, hay un llanto amargo. No tengo duda alguna que el Espíritu Santo trajo una convicción de pecado a todo este pueblo en ese mismo momento. Que el versículo 1 nos relata el obrar de Dios en el corazón de todo este pueblo trayendo convicción. Sería seguramente algo quebrantador para nosotros si viéramos a todo ese pueblo llorando ante el templo del Señor por causa del pecado, de haber sido infieles, de haber sido ingratos ante la misericordia de Dios. Hermanos, si somos de Dios, si tememos a Dios, el pecar contra Dios debe producir en nosotros un llanto amargo por el pecado. Aunque el pecado al inicio parezca algo dulce, algo apetecible, al morder y tragar se convierte en algo desagradable y amargo. El pecado siempre promete algo que no puede cumplir. Y luego el pecador paga las consecuencias por su pecado. Y normalmente se da cuenta cuando es demasiado tarde. El apóstol Pablo nos dice acerca de esto en Romanos 6:21. ¿Qué fruto teníais entonces en aquellas cosas de las cuales ahora os avergonzáis? Porque el fin de esas cosas es muerte. El fin del camino de Israel en este momento en el pecado era la muerte. El pecado nunca, hermanos, nunca tiene un fruto bueno para nosotros, nunca nos va a dar algo bueno. Y necesitamos, así como el pueblo está experimentando, yo ruego al Señor por este versículo 1 para nuestra iglesia. Necesitamos desesperadamente la obra del Espíritu Santo en nuestros corazones, que traiga convicción de pecado, que nos muestre la gravedad de nuestro pecado ante Dios. Y si realmente eso nos entristece. O quizás nos hemos acostumbrado a vivir una vida doble, una vida hipócrita. Secanías, este hombre que aparece en el versículo 2, era uno de los hombres mencionados en el retorno con Esdras. Probablemente algún líder del pueblo reconoce y confiesa que han pecado. Miren conmigo el versículo 2. Hemos sido infieles a nuestro Dios y nos hemos casado con mujeres extranjeras de los pueblos de la tierra. Reconoce su pecado, confiesa su pecado, el pecado de Israel, pero confiesa algo que es maravilloso, hermanos, es algo que tenemos que prestar suma atención. Fíjense las últimas palabras del versículo 2. Sí, hemos sido infieles, sí, hemos pecado, pero ¿qué? Pero todavía hay esperanza para Israel a pesar de esto. Hay esperanza. En medio del pecado, cuando el Espíritu Santo trae convicción de pecado, hay esperanza. Hay esperanza. La esperanza es la confianza de que algo ocurra. Es una expectación segura del futuro. Y en este sentido es confiar en el carácter y las promesas de Dios. Pero para que la esperanza realmente sea una esperanza válida, debe estar sustentado en algo real. No podemos esperar en algo que es una ilusión o es algo incierto, así como aquel que dice, bueno, yo vivo sin hacerle mal a nadie y espero estar en el cielo algún día, sin tener ninguna base sólida de por qué cree lo que cree. El pueblo de Israel, en cambio, conoce el carácter de Dios. Y eso era clave y vital para saber qué se podía esperar de Dios mismo. La esperanza de Secanías
está basada en la misericordia y la gracia de Dios. ¿Por qué hay esperanza en medio del pecado? ¿Por qué hay esperanza para un pueblo que vuelve a pecar? Porque Dios es, y cito sus mismas palabras en Éxodo 34:6, compasivo y clemente, lento para la ira y abundante en misericordia y fidelidad. Dios ha dado un camino de misericordia y gracia para aquel que se halla en el pecado. Hay un camino por el cual el hombre puede venir a Dios en confesión, en arrepentimiento y en la esperanza de hallar gracia y misericordia. Dios mismo es llamado en las Escrituras en el libro del profeta Jeremías, en el capítulo 14, verso 8, y en el capítulo 17, verso 13. En el 14 dice lo siguiente: tú, esperanza de Israel, salvador suyo en tiempos de angustia. Y en el capítulo 17 dice lo siguiente: oh Señor, esperanza de Israel, todos los que te abandonan serán avergonzados. Los que se apartan de ti serán escritos en el polvo, porque abandonaron al Señor, fuente de aguas vivas. Las Escrituras nos dicen que la esperanza de Israel es el Señor. La misericordia de Dios para el pueblo está vinculada a los sacrificios por el pecado. Cada persona que venía en arrepentimiento a Dios para ser perdonada debía presentar los sacrificios por el pecado. Y cada uno de esos sacrificios solo apuntaba al sacrificio por excelencia, que es el de Cristo Jesús, donde Dios ejecuta el castigo sobre su Hijo en lugar de los pecadores. De tal modo que todas las ocasiones en que Dios otorgó perdón de pecado, lo hizo en base a los méritos de Cristo. Antes de que Cristo viniera, fue en base a aquel momento, fue apuntando a aquel momento en la cruz. Y ahora en nuestro tiempo, el perdón es otorgado mirando hacia ese momento en el pasado. Hay esperanza para Israel porque Dios no ha cambiado. Hay esperanza para Israel porque Dios es clemente y compasivo. Dios no era y no será. Dios es clemente y compasivo. De la misma manera hay esperanza para cualquier pecador que se acerca a Dios en arrepentimiento y fe por medio de su Hijo Jesucristo. La paga del pecado es muerte, pero el regalo de Dios es vida eterna por medio de su Hijo. Y todo aquel que quiere esa salvación debe arrepentirse de su pecado y confiar en Cristo para su salvación. Hay esperanza, como reconoce Secanías. Hay esperanza para Israel a pesar de esto. Hagamos ahora un pacto con nuestro Dios de despedir a todas las mujeres y sus hijos, y básicamente lo que está empezando a relatar Secanías tiene que ver con el arrepentimiento. Hemos pecado, hay esperanza, volvamos a hacer la palabra de Dios, la voluntad de Dios. Fíjense, hagamos conforme al consejo de mi Señor, es decir, conforme al consejo de Esdras, al mandamiento, conforme a aquellos que tiemblan al mandamiento de Dios y conforme a la ley. Vemos ahí tres fuentes que Secanías está mostrando. Probablemente tenemos estos hombres que temblaban ante la palabra del Señor, que ya habían aconsejado al pueblo de lo que debían hacer. Esdras seguramente también sabía lo que había que hacer. Y la palabra de Dios, fíjense, reconocemos el pecado, confesamos el pecado, reconocemos que hay esperanza en el arrepentimiento. Y ese arrepentimiento está caracterizado por abandonar el pecado y volver a hacer conforme a la palabra del Señor. Lo que nos lleva a nuestro segundo punto, que es el trato del pecado en el pueblo de Dios. ¿Por qué Esdras no le resta importancia a este asunto? ¿Por qué Esdras
se rompe sus vestiduras? ¿Por qué no hace simplemente la vista gorda y lo pasa por alto? Creo que esto nos lleva a preguntarnos de una manera que se aplica a nuestra iglesia. ¿Se puede tolerar el pecado dentro del pueblo de Dios? ¿Se puede tolerar el pecado dentro de la iglesia local? Siendo que nuestro Dios es santo, ¿podemos seguir en comunión con Él viviendo en el pecado? Una de las preguntas más importantes que toda iglesia local debe hacerse es cómo tratará el pecado dentro de sus miembros. Dejar al pecado permanecer en la iglesia como una levadura que leude toda la masa no es una opción en lo más mínimo. Debemos hacer algo para que el pecado sea tratado. Lo primero que debemos hacer, iglesia, es reconocer la realidad del pecado. Ningún miembro de la iglesia está en una situación neutral hacia el pecado. No existe el lugar de neutralidad hacia el pecado. Ningún miembro de la iglesia está glorificado de tal modo que ya haya alcanzado la perfección. Absolutamente todos estamos anclados en Romanos 7. El pecado está en nuestros miembros. El pecado está en nosotros. Y debemos reconocerlo. El primer paso para batallar contra un enemigo es reconocer la existencia del mismo. No estamos dando golpes al aire y no estamos hablando del pecado de una manera metafórica, figurativa, no. El pecado es real, es una realidad en cada uno de nosotros. Pablo dice en Romanos 7:21, así que queriendo yo hacer el bien, hallo la ley de que el mal está presente en mí, porque en el hombre interior me deleito con la ley de Dios, pero veo otra ley en mis miembros de mi cuerpo que hace guerra contra la ley de mi mente y me hace prisionero de la ley del pecado que está en mis miembros. Hay una guerra entre obedecer a Dios y satisfacer los deseos de mi carne, como nos enseña Gálatas 5:17. En una batalla, hermanos, hay dos opciones generalmente. O luchamos o nos rendimos. En nuestro caso, o luchamos contra el pecado o nos rendimos a él. No hay un término medio. No hay un término neutral hacia el pecado. Una de las mentiras que el pecado a veces quiere vendernos es que hay un lugarcito donde podemos pararnos neutral, donde no estamos tratando con el pecado en nuestras vidas, pero tampoco nos estamos rindiendo a él. Y eso es una mentira. Es una mentira. Siempre en nuestra santificación, nuestra relación con el pecado es como una balanza. Una balanza de esas que se usaban en los mercados antiguamente, donde hay un peso y un contrapeso. O el lado del espíritu pesa más que el lado de la carne, o el lado de la carne pesa más que el lado del espíritu. No hay manera de que ambos estén en equilibrio, porque es una guerra, es una batalla. La realidad de la vida crucificada, de la vida en Cristo, es que no tenemos que decidir entre esas dos opciones, porque no hay otra opción, hay una sola opción, y es luchar contra el pecado. No hay dos opciones. Un cristiano no tiene la opción de rendirse ante el pecado, no la tiene. Debe luchar contra el pecado. Si somos discípulos de Cristo, no podemos ir en pos de Él y a la vez rendirnos y servir al pecado. Es imposible. Pablo dice en Romanos 6, verso 2, porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? Si hemos muerto al pecado, no podemos vivir en el pecado y llamarnos que somos cristianos. Debemos recordar una realidad, hermanos. En el momento que nacemos de nuevo por medio de creer en Jesucristo, tenemos una nueva relación con Dios.
Eso lo tenemos claro. Ya no somos sus enemigos, sino que ahora tenemos paz para con Dios. Ahora somos hijos de Dios. Pero no debemos olvidarnos que hay otra parte que debemos recordar. Otra relación cambió. No solo nuestra relación con Dios, otra relación cambió, porque ya no tenemos la misma relación con el pecado. Ahora somos enemigos del pecado cuando antes amábamos el pecado. Ya no somos más esclavos del pecado cuando antes éramos esclavos del pecado. Ahora luchamos contra él. Ahora mortificamos el pecado. Ahora nos alejamos del pecado por el poder del Espíritu Santo. Romanos 8, versículo 13 nos dice lo siguiente, esta advertencia de Pablo: porque si ustedes viven conforme a la carne, o sea, conforme al pecado, habrán de morir. Pero si por el Espíritu hacen morir las obras de la carne, vivirán. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, los tales son hijos de Dios. Si somos hijos de Dios, somos guiados por su Espíritu a luchar contra el pecado en nosotros. Es así que tratamos el pecado. Lo tratamos haciéndolo morir. No podemos, hermanos, sentarnos a negociar con el pecado y decirle, bueno, podés entrar hasta acá, pero no entres hasta acá porque ahí voy a tener problemas en la iglesia o en mi familia. Podés entrar hasta este límite. No, hermanos, no se negocia con el enemigo. No se negocia con alguien que quiere matar a tu familia, con alguien que quiere destruirte. No se negocia. Se lo ataca, se lo hace morir, se lucha contra él. Hermano o hermana, ¿estás luchando con el pecado en tu vida? ¿Estás consciente del pecado que hay en tu vida? Yo no te pregunto si hay pecado en tu vida. Eso es claro, hay pecado en tu vida. La Escritura lo dice. La Escritura dice que si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos y la verdad no está en nosotros. 1 Juan 2. Así que la pregunta para cada uno no es si hay pecado en tu vida. Eso está descartado. Es una realidad. La pregunta es, ¿estás consciente del pecado que hay en vos? La segunda pregunta es, ¿estás luchando contra el pecado que hay en tu vida? Si la realidad del pecado en tu vida es algo que realmente no te interesa mucho, entonces es probable que quizá no hayas entendido el Evangelio o estés olvidándolo. ¿Y por qué digo esto? Porque en el Evangelio nosotros vemos que para poder tener perdón de mis pecados contra Dios, tengo que reconocer que soy pecador y que esa realidad, una vez que el Señor me salva por medio de su misericordia y su gracia, la realidad de que soy pecador no ha cambiado después de que Cristo me salvó. Ahora soy un pecador perdonado, soy un redimido perdonado, soy un redimido que peca, soy un santo que peca. El pecado aún mora en mí. Y la voluntad de Dios para mi vida es mi santificación. La voluntad para Dios en mi vida es que sea como Cristo y que luche contra el pecado en mi vida. Y Dios sabe que yo no puedo solo. Por eso me dio una iglesia local y por eso me dio su espíritu para luchar con el pecado en mi vida. El pecado pierde poder cuando es expuesto, cuando se saca a la luz. Por eso Primera de Juan dice que Juan, el Evangelio de Juan, el capítulo 1, nos dice que aquellos que aman las tinieblas no se acercan a la luz. Si vos estás escondiendo tu pecado para que nadie lo vea, déjame decirte que la única persona que importa sí lo ve, y es Dios.
El apóstol Pedro menciona la realidad de que debido a nuestra nueva vida en Cristo ya no debemos vivir para lo que antes vivíamos. Tu vida tiene que haber cambiado, tu vida tiene que mostrar una diferencia. Primera de Pedro 4:2 dice, para vivir el tiempo que nos queda en la carne, o sea, todos nosotros tenemos un tiempo hasta el día en que partamos con Cristo. Y Dios quiere que en ese tiempo que tenemos antes de partir con Cristo para estar una eternidad en el cielo, que no vivamos para las pasiones humanas, que no vivamos ya para lo que vivíamos antes, sino para la voluntad de Dios, para la voluntad de Dios. ¿Cómo tratamos con el pecado? Fíjense. Esdras trató con el pecado arrancando por el liderazgo, arrancando por los principales sacerdotes, levitas y luego todo el pueblo, para que hicieran conforme a lo que había propuesto Secanías, que era obedecer la ley del Señor. Cuanto más responsabilidad, cuando más liderazgo, más debemos vivir en santidad, más debemos procurar ser un ejemplo en santidad. Y quiero dirigir una palabra a los hombres de esta iglesia local, a cada líder de cada hogar. Hermano, Dios te pedirá cuentas de cómo has tratado el pecado primeramente en tu propia vida. Te pedirá cuentas de cómo has tratado el pecado luego en tu matrimonio, y luego en tu crianza, y luego en tu hogar. Cada cabeza de familia, cada líder de hogar debe ser el principal ejemplo de un hombre piadoso que se vuelve al Señor de todo corazón, que busca santificar su vida conforme a la palabra de Dios. Hermanos, Dios nos ha puesto para que nuestra familia sea una pequeña iglesia que pastoreamos. No el pastor, cada hombre. Y vamos a ir un día delante del Señor y rendir cuentas por la santidad de nuestra familia. Una iglesia local santa comienza con hogares que son santos. Una iglesia local piadosa comienza con hogares que son piadosos. Si permitimos el pecado en nuestros hogares, después no nos asombremos cuando el pecado escale a niveles mayores. Si todos los miembros de esta iglesia local tratamos con el pecado y luchamos para matar a nuestro enemigo primeramente en nuestra vida y en nuestro hogar, difícilmente el pecado llegue luego a dañar la iglesia. Si trabajamos en la raíz, el fruto se cuidará solo. Hermanos, hermanas, cuanta mayor responsabilidad tengamos, más debemos velar por nuestro propio corazón y piedad personal. El pastor Robert Murray McCheyne, un pastor escocés presbiteriano del siglo XVIII, dijo una vez una gran verdad: la mayor necesidad de mi pueblo es mi propia santidad. La mayor necesidad de una iglesia es la santidad de sus pastores y sus líderes. La mayor necesidad de una familia es la santidad de aquel que la gobierna, de aquel que la lidera. En una familia que no tiene una figura paterna, va a ser la madre, que va a tener que liderar y mostrar ser un ejemplo de vida piadosa. En los hogares donde hay un hombre, hermano, es tu responsabilidad. No te distraigas con lo que el mundo te presenta. No te distraigas o disperses persiguiendo lo que el mundo persigue, mientras en tu familia el pecado es permitido, mientras en tu familia no se honra al Señor. Y de ahí en adelante, hermanos, todos y cada uno de los miembros de la iglesia local deben luchar contra su propio pecado y deben velar por la santidad de toda la congregación. De ahí la necesidad de velar unos por otros. Esdras llamó a cuentas a todo Israel, pero comenzó por los líderes.
y se lamentó por el pueblo de Dios. Y podemos preguntarnos qué pasa, bueno, si alguien no quiere arrepentirse de su pecado. Si hay alguien en el pueblo de Dios que no quiere arrepentirse de su pecado, ¿qué hacemos? Versículo 8, fíjense. Y cualquiera que no viniera dentro de 3 días, conforme al consejo de los jefes y de los ancianos, le serían confiscadas todas sus posesiones y él mismo sería excluido de la asamblea de los desterrados. Recordemos que en este momento en particular, el pueblo de Israel estaba bajo la palabra de Dios y la ley era la institución de su vida física, que gobernaba esta especie de teocracia dentro del pueblo, aunque ahora son súbditos del rey persa. Esdras, recordemos que tenía la autoridad del rey para poder ejecutar juicio a las personas. Y Esdras vino para que el pueblo vaya conforme a la ley del Señor. Aquel que no viniera sería excluido de la asamblea de Dios, excluido de los desterrados, del remanente, y serían confiscadas sus posesiones. La consecuencia de no querer someterse a la palabra de Dios es no ser parte del pueblo de Dios. No podemos recibir los beneficios de ser parte del pueblo de Dios si no queremos someternos a la palabra de Dios. Sería una contradicción ilógica. Y sin embargo, hay personas que esperan vivir de esa manera. Quieren ir al cielo, quieren estar bien con Dios, pero a la vez quieren vivir como ellos quieren. Quieren ser miembros de la iglesia local, pero también disfrutar de una membresía del mundo. Quieren tener un pie en ambos lados, pero eso es imposible. No se puede agradar a 2 señores. O se hace la voluntad de Dios, o se hace mi voluntad, pero no se puede hacer las 2 al mismo tiempo. El autor C.S. Lewis, en el libro del Gran Divorcio, dice lo siguiente: en última instancia solo hay 2 tipos de personas: los que le dicen a Dios, hágase tu voluntad, y aquellos a quienes Dios le dirá al fin, hágase tu voluntad. Jesús, nuestro Dios, nos dejó un proceso de disciplina en la iglesia local, como nosotros tratamos el pecado, donde hay instancias de arrepentimiento, donde hay instancias de llamar al arrepentimiento a una persona. Y si la persona no quiere arrepentirse y someterse a la palabra de Dios, la Escritura dice que lo tengamos como un gentil y publicano. Que lo consideremos como alguien que no es parte del pueblo de Dios, Mateo 18. Que si alguien dentro de la fila de la iglesia local vive en el pecado y no quiere arrepentirse y no quiere cambiar su vida y no quiere vivir conforme a la palabra de Dios, la iglesia local debe considerarlo como alguien que está fuera del pueblo de Dios. En el reino de Dios hay una constitución que se debe obedecer, hay una palabra por la cual debemos vivir. Fuimos hechos ciudadanos del reino de los cielos por gracia, y esos ciudadanos se someten con gozo a la nueva constitución que regirá sus vidas, que es la palabra de Dios. Claramente hablamos de la palabra de Dios que ahora gobierna sobre nosotros. Es el mismo principio que Esdras aplica, el mismo principio que nosotros debemos aplicar. Si alguien no quiere ser obediente al Señor, no puede ser considerado parte del pueblo de Dios. Y es saludable que la iglesia local se lo advierta, que la iglesia local le diga a esa persona: tu vida no refleja la ciudadanía que dices tener. ¿Por qué? Porque hay esperanza de arrepentimiento. Es preferible que la iglesia lo considere como alguien de afuera y que se arrepienta, a que aquel día él diga: Señor, Señor, y el Señor le diga: apártate de mí, hacedor de maldad, nunca te conocí.
Es el mismo principio, hermanos. Si el arrepentimiento no es una marca de nuestra vida, entonces probablemente aún no hayamos nacido de nuevo. Y alguno puede decir, bueno, pero pará, es muy fuerte eso. Primera de Juan 2:4. El que dice, yo he llegado a conocerle, pero no guarda sus mandamientos, es un mentiroso. Y la verdad no está en él. Dios lo dijo. Yo no lo escribí. Hermanos, debemos tratar el pecado en el pueblo de Dios, comenzando por los líderes, tanto de la iglesia como de las familias y por el resto de las personas. Y nos llevamos a nuestro tercer punto, el arrepentimiento. El arrepentimiento del pueblo de Dios. Hay esperanza. Eso es lo maravilloso, hermanos, que ante el pecado no hay una desesperanza, hay una esperanza. Esperanza de perdón, de arrepentimiento, de cambio. ¿Y cuál es esa esperanza? Fíjense en el versículo 9 en adelante. Vamos a ir al versículo 10, cuando Esdras comienza a hablar. Y dice lo siguiente: vosotros habéis sido infieles y os habéis casado con mujeres extranjeras, añadiendo así la culpa de Israel. Hay una confesión, hay una confrontación con el pecado. El pueblo se había congregado junto con Esdras después de esos 3 días. La escena, cuando nosotros vemos este pasaje, la escena es muy intensa y es muy visual. Todos los hombres se han congregado. El pueblo se sentó enfrente a la casa de Dios. Y dice el texto en el versículo 9 que están temblando por 2 razones: a causa del asunto que los congregaba ahí y a causa de la intensa lluvia. Seguramente habría muchos nervios, tensión, dolor, lamento, llanto, intrigas, vergüenza, tristeza, temores. Muchas emociones seguramente estaban presentes en ese momento, además de la lluvia. Y Esdras los confronta con su pecado. Los llama públicamente al arrepentimiento delante de toda la asamblea. Han pecado, son culpables. Versículo 11. Ahora pues, confesad al Señor, Dios de vuestros padres, y haced su voluntad. Separaos de los pueblos de la tierra y de las mujeres extranjeras. Han pecado, son culpables. Confiesen al Señor. Y este confesar al Señor puede ser entendido de 2 maneras. Pueden ser confesar nuestros pecados al Señor, o puede ser confesar al Señor como nuestro Dios y hacer, por lo tanto, su voluntad. De las 2 maneras nos lleva a lo mismo, al arrepentimiento. Separaos de los pueblos de esta tierra y de las mujeres extranjeras. Versículo 12, toda la asamblea respondió y dijo a gran voz: está bien, tal como has dicho es nuestro deber hacer. Hay una confesión, hay un reconocimiento y hay una afirmación de volverse del pecado. Esto nos recuerda lo que Proverbios nos enseña acerca de nuestro trato con el pecado en el capítulo 28, verso 13. El que encubre sus pecados no prosperará, pero el que los confiesa y que los abandona hallará misericordia. No alcanza con confesar nada más el pecado. No es suficiente con reconocer el pecado. Reconocer el pecado es una parte del proceso. Hay personas que nunca tienen problema en reconocer su pecado. El problema lo tienen en abandonarlo porque no lo quieren abandonar. Confesar el pecado es estar de acuerdo con Dios de lo que hemos hecho mal y que es condenable delante de su santidad. Pero si no abandonamos el pecado, no validamos nuestro arrepentimiento. Si no abandonamos el pecado,
No podemos validar nuestro arrepentimiento. Si yo digo que estoy arrepentido, pero no abandono ese pecado, no estoy arrepentido. Debemos alejarnos del pecado, abandonar el pecado, hacer morir el pecado, matar el pecado. Esa es la respuesta natural del verdadero arrepentimiento. Es un cambio de actitud hacia el pecado. Es un cambio de relación con el pecado. Yo no puedo estar arrepentido de un pecado y que esa relación con ese pecado no haya cambiado. Jesús nos mostró muy claramente cómo funciona eso. Si tu ojo te es ocasión de pecar, arráncalo de ti. Si tu mano te es ocasión de pecar, córtatela. Si tu pie te es ocasión de pecar, quítalo de ti. Abandona el pecado. Porque no se puede seguir a Cristo y seguir al pecado al mismo tiempo. Están en direcciones opuestas. No puedo ir a Capital y a La Plata al mismo tiempo. O voy a uno o voy al otro. Y también, hermanos, algo que vemos en esta sección es que cuando el pecado ha sido grave en sus implicaciones, el proceso de restauración puede llevar mucho tiempo, incluso toda la vida. Mucho pueblo había pecado, se habían casado con mujeres extranjeras. Y solucionar eso no era algo que podían hacer de la noche a la mañana. Y eso lo reconocen. No podemos hacer todo esto en un solo día ni en dos, porque hemos pecado en gran manera en este asunto. Piensen en lo que está ocurriendo. Ellos se habían casado con mujeres extranjeras, ellos habían tenido hijos con mujeres extranjeras. No es algo que podemos solucionar en un momento, porque hemos pecado en gran manera en este asunto. Ahí comienza un proceso de restauración, ahí comienza un proceso de arrepentimiento, ahí comienza un proceso de tratar con el pecado. Iba a llevar tiempo, sí, pero igual se iba a hacer. Hay que comenzar. La muralla china comenzó con un ladrillo, pero hay que avanzar, hay que perseverar en el pecado. Había que examinar caso por caso y constatar el arrepentimiento, constatar la restauración. Y tardó 3 meses el pueblo en realizar eso. 3 meses en ir caso por caso. La Nueva Traducción Viviente nos dice del versículo 16 en adelante, nos dice lo siguiente: Esdras escogió jefes para que representaran a sus familias y nombró a cada representante por nombre. El 29 de diciembre los jefes se pusieron a investigar el asunto. Para el 27 de marzo, que era el primer día del año nuevo, ya habían terminado de resolver los casos de todos los hombres que se habían casado con mujeres paganas. Llevó 3 meses, mucho esfuerzo, mucho trabajo, volver hacia la voluntad de Dios. Pero es completamente valioso y digno de hacerse. Cuando pensamos en el divorcio de estas mujeres, Deuteronomio 24:1 nos habla de la carta de divorcio, de carta de repudio, que era permitido por alguna causa grave. Malaquías, el profeta Malaquías nos arroja luz sobre este pasaje. Si tienen sus Biblias, es el último libro del Antiguo Testamento. Malaquías 2, a partir del versículo 10 en adelante, nos habla de un pecado que el pueblo había cometido en este tiempo, y Malaquías es contemporáneo a Zorobabel, Esdras y Nehemías. Malaquías profetizó durante ese tiempo del retorno. Y dice así: ¿no tenemos todos un mismo Padre? ¿No nos ha creado un mismo Dios? ¿Por qué nos portamos deslealmente unos contra otros, profanando el pacto de nuestros padres? Deslealmente ha obrado Judá, y una abominación se ha cometido en Israel y en Jerusalén, pues Judá ha profanado el santuario del Señor que él ama, y se ha casado con la hija de un Dios extraño.
Que el Señor extermine de las tiendas de Jacob al hombre que hace esto, sea testigo o defensor, aunque presente una ofrenda al Señor de los ejércitos. Y esta otra cosa hacéis, cubrís el altar del Señor de lágrimas, llantos y gemidos, porque Él ya no mira la ofrenda ni acepta con agrado de vuestra mano. Y vosotros decís, ¿por qué? Porque el Señor ha sido testigo entre tú y la mujer de tu juventud, contra la cual has obrado deslealmente, aunque ella es tu compañera y la mujer de tu pacto. Fíjense que acá Malaquías está exhortando y está confrontando un pecado que estaba siendo masivo en Israel, que era los hombres abandonando a sus mujeres, los hombres separándose de sus mujeres, siendo desleales con ellas. Versículo 15, pero ninguno que tenga un remanente del Espíritu lo ha hecho así. ¿Y qué hizo este mientras buscaba una descendencia de parte de Dios? Prestad atención, pues, a vuestro espíritu. No seáis desleal con la mujer de tu juventud, porque yo detesto el divorcio, dice el Señor Dios de Israel, y al que cubre de iniquidad su vestidura, dice el Señor de los ejércitos. Prestad atención, pues, a vuestro espíritu, y no seáis desleales. Muchas mujeres habían sido abandonadas por causa de la infidelidad de sus esposos. Esto había sido algo nacional, esto había sido algo del remanente, porque Malaquías lo pone dentro de sus discursos y acusa al pueblo de haber hecho esto, de haber pecado contra Dios de esta manera. A la vez, Dios dice que Él detesta el divorcio, y en Marcos 10:5 se nos dice que el divorcio ha sido permitido por causa de la dureza del corazón de los hombres. Malaquías expone esta infidelidad y expone el divorcio de los matrimonios judíos. Muchas mujeres judías habían sido abandonadas por sus esposos para casarse con mujeres extranjeras. El pueblo del exilio era una minoría. Recordemos que era muy pequeño el pueblo, en medio de las naciones y los pueblos que los rodeaban. Y era una prioridad salvaguardar la pureza de la fe de Israel y no aliarse ni mezclarse con otros pueblos, porque eso estaba prohibido desde el inicio por el Señor. Ellos habían pecado por donde se le mire. Y en ocasiones como estas, el mal menor debía ser escogido. Y la separación de estos matrimonios mixtos era el camino que el pueblo debía tomar para no volver a recibir la ira de Dios por causa de su desobediencia. Era un doloroso camino del arrepentimiento. Era un doloroso camino de arrepentimiento. Cuando vemos todo el listado después de nombres, vemos que encabezan la lista los sacerdotes, los levitas. Vemos que ellos tienen que arrepentirse, tienen que sacrificar al Señor por su pecado y dar el ejemplo al resto del pueblo. Sus nombres quedaron registrados para la posteridad. Hermanos, hoy leímos uno por uno de esos nombres. Y por un lado, lo que vemos ahí es que los líderes del pueblo no están exentos de pecar. Y por otro lado, vemos que las consecuencias del pecado muchas veces nos acompañarán el resto de nuestra vida. Pero por otro lado, hay esperanza. Había arrepentimiento y había gracia de parte del Señor. Cuando el Señor nos perdona por nuestro pecado, cuando nosotros nos arrepentimos y abandonamos el pecado y Él nos perdona, no sentimos temor a que nos llamen pecadores o que nos acusen de lo que hemos hecho en el pasado, porque el pecado no nos identifica más. Cuando estamos en Cristo, el pecado no nos identifica más. Hemos sido perdonados, completamente limpiados, completamente lavados por Cristo. Y cuando el Padre nos ve a través de Cristo con la justicia de su Hijo, como si nunca hubiéramos pecado, sino obedecido perfectamente. Nosotros podemos decir, sí, yo hice tal o cual cosa. Sí, soy un pecador. Pero su gracia fue mucho más abundante para conmigo. Hoy soy alguien completamente perdonado en Cristo, porque Él murió por mí y me dio su justicia y me dio su perdón.
Hermanos, el pueblo reconoció su pecado, el pueblo confesó su pecado, el pueblo abandonó su pecado. Pero hay algo que debemos recordar. Debemos recordar que la pena por ese pecado del pueblo, en Esdras 10, la pena por ese pecado cayó sobre Cristo en la cruz del Calvario. Tanto el pecado de Israel en el tiempo de Esdras como el pecado de la iglesia bíblica de Citibel hoy cae sobre Cristo en la cruz. Porque Él es el pago por el pecado. Él murió por nosotros en la cruz, para que vivamos ahora en la justicia, para que vivamos en agradarle. Para nosotros, hermanos, es el mismo proceso. Reconocer el pecado, confesar el pecado, abandonar el pecado, arrepentirnos del pecado, volvernos al Señor de todo corazón, volver a obedecer su palabra en nuestra vida, poner nuestra vida en el camino de su palabra. Y Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y para limpiarnos de toda maldad. Oremos al Señor. Querido Padre, queremos darte gracias por tu palabra y queremos pedirte que tu Espíritu Santo obre en nuestros corazones convicción de pecado, confesión, que podamos arrepentirnos, abandonar el pecado, que el pecado pierda poder en nuestras vidas, al ver la maravillosa gracia del Señor para nosotros en la cruz. Señor, ayúdanos a dar fruto para tu gloria. Ayúdanos a ser una iglesia santa. Ayúdanos a tener familias santas que buscan glorificarte. Ayúdanos a sacar el pecado a la luz para que pierda el poder en nuestras vidas. Señor, yo te lo ruego por todos y cada uno de nosotros. En el nombre de Jesús. Amén y amén.